acompañarnos. Esta conversación o esta charla está siendo grabada, estamos casi en familia, somos todos los socios del grupo, les voy a pedir que silencien los micrófonos, y antes de presentar formalmente y oficialmente a Carlos y a Rodolfo de Macroview que nos están acompañando, le pido a Osvaldo como presidente del grupo si me acompaña. Sí, gracias, Gabriela. Bueno, buenas tardes oficialmente a todos. Gracias por estarem acá participando con nosotros. Gracias, Carlos y Rodolfo, por aceptarem nuestra invitación acá para participarem acá y compartirem con nosotros la mirada de ustedes en relación a la economía. Y para nosotros es una gran oportunidad ahí, y pienso que con este público que tenemos acá, Carlos y Rodolfo, lo que ustedes vão compartir com nós é de extremada importância para nossas discussões em las mesas de los diretórios todos que representamos acá e no Grupo Brasil. Então, graças uma vez mais. Muy bien, muchas gracias Osvaldo, y les cuento, a pesar de que los conocen, yo no sé, estoy en eco con alguien, pero por las dudas silencien los micrófonos. Bueno, les cuento, por más que los conozcan a ambos, Carlos es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires y es máster en Economía de la Universidad de Itela. En 1991 fundó M&S Consultores, firma mediante la cual asesoró a las principales empresas e instituciones argentinas y extranjeras en el entendimiento de la realidad económica nacional y regional. Asimismo, ha liderado estudios y desarrollos macroeconómicos y microeconómicos para empresas e instituciones locales y del exterior. También se desempeñó como consultor del Banco Mundial y de gobiernos de países latinoamericanos. Ha escrito numerosos artículos en medios de prensa locales sobre temas económicos y financieros. Entre diciembre de 2015 y enero del 2017 también desempeñó el cargo de presidente del Banco de la Nación Argentina. Mientras tanto, Rodolfo Santangelo, que también nos acompaña hoy, es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, máster en Economía por el Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina, CEMA. Posgrado en Economía del Kiel Institute of World Economics de Alemania. Trabajó en el Centro de Estudios Monetarios y Bancarios, en la Gerencia de Programación Monetaria y en el área de estudios externos del Banco Central de la República Argentina. En octubre de 1991, luego de desempeñarse como consultor en el estudio Broda y Asociados, fundó, junto a Carlos Melconian, M&S Consultores, firma de consultoría en economía y finanzas orientada al sector privado. Creó la Fundación para el Cambio en 2002, una entidad dedicada al estudio de la economía argentina y latinoamericana. En enero del 2016 fundó con un grupo de economistas Macroview, Sociedad Anónima, que continuó desarrollando el asesoramiento a empresas argentinas y extranjeras. Fue ganador del premio anual ADEVA en 1986 y el premio Manuel Belgrano del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal en 1993. Menos el club de fútbol, he dicho casi todo, no contamos casamientos, divorcios y esas cosas. Bueno, muchas gracias oficialmente, Carlos, Rodolfo. El aire es de ustedes. Estábamos escuchando la presentación de los currículums y nos reíamos, solo no va más. Además, quiero hacer dos aclaraciones del currículum. Usted habrás leído ahí que con un grupo de economistas, en las que no estoy, fundó Macroview, porque yo estaba en el Banco Nación. Pero luego me dio un plan, le corté la acá avenida Lem y me dio un plan y me tomó. Y segundo, es mentira. Fantástico. El premio ADEVA y Manuel Belgrano, todo eso es mentira. Tiene ganado algún premio al golf. Bueno, bien. No pusimos tus premios. Bueno, gracias, adelante, por favor. Ahí está. Bueno, y estamos, como siempre, un gusto. Te escuchaba cuando se saludaban efusivamente en términos de la relación que tienen ahí, y nos sentimos partícipes, tanto por cómo nos trata el banco, porque además somos gente así también nosotros, así que no tenés nada que aclarar. Déjenos ahora, sin perder tiempo, voy a sacar que
toda la gente, 2 people enter, todavía dice que quieren entrar, voy a sacarlo. Tenés 2 personas que quieren entrar, me sale acá. 75 días para la elección de término medio y 750 días, todas las semanas estamos cambiando este título en eventuales presentaciones, para lo que hay que transitar. Por supuesto, en la incertidumbre que vive Argentina, les va a parecer un montón esto y van a querer preguntarnos el 15 de noviembre qué va a pasar. Bueno, tengamos paciencia y vamos a hablar un poco de todo. Los 75 días se cuentan día por día, hora por hora. ¿De qué? De vacuna, de voto, de dólares y de pesos. No hay ninguno de estos 4 elementos donde dormirse. Ninguno. Da la sensación que dominaron al paralelo, que están austeros con la emisión, un día que ganan, otro día que pierden, y con vacunas que todos los días llegan. Vamos a hacer un análisis como los presos cuando cuentan día por día lo que falta. Luego de allí va a venir el día después. Yo no sé si el formato es cronológico, pero después, el día después tiene, o va a tener, primero un estado de vacunatorio y segundo un resultado electoral. Tercero, voy a decir la necesidad, 100%, no 99%, 100% de un acuerdo con el fondo. No es un acuerdo para hacer un giro rotundo de expectativas, es para emprolijar, para venir del camino de acantilado de nuevo a la banquina, no para ir a la autopista. Vamos a tener que mirar todos los días el mundo. Todos los días el mundo. Este es un gobierno que les vamos a mostrar, más allá de lo que ha ocurrido estos días con los derechos especiales de giro, que puede llegar al día de la elección con la lengua afuera en materia de reservas. Y en el mismo año que llega con la lengua afuera, le vinieron 10.000 millones de dólares de precio de los granos que el 1 de enero del 2020 no estaba en el pronóstico de nadie. Así que miren lo que es el papel del mundo, no por la tasa de interés, por la santa soja. Entonces, pero a ver, vamos a pensar de nuevo. Si le vinieron 10.000 millones de dólares y llegan con la lengua afuera, entraron pero a algún lado fueron, sí. ¿Y cómo es el año que viene de esto? Bueno, lo vamos a ver. ¿Y cómo es el año que viene de los números fiscales y la emisión de moneda y los precios y los subsidios? Bueno, es lo que tenemos que estudiar. Por eso la vacuna tiene un papel, la elección y el resultado tiene un papel, pero además está el Fondo Monetario, además está el valor de los granos y por supuesto que está el bread and butter o el arroz y feijao, ya que estamos aquí, que es la caja en dólares, la caja en peso, el tipo de cambio, la brecha, la inflación, el nivel de actividad. Esta es un poco la intensidad de la hoja de ruta que queremos ver con ustedes. ¿En qué consisten las cuentas? En mirar diariamente cuántas vacunas faltan para llegar al 70% de la segunda dosis, cuántos votos necesito para ganar, perder o empatar. En el fondo originalmente era cuánto necesito para tener mayoría en Cámara de Diputados. Tercer tema, cuántos dólares tengo que tener para llegar, cuántos pesos me quedan por emitir. Estamos en una cuenta regresiva. Adelantándonos a la ansiedad, pueden llegar todo muy justito, todo muy justito. ¿Y termina ahí? No. El único tema que termina ahí, suponiendo que no hay ningún rompecabezas institucional el día después. Después vamos a jugar un poco con todo eso, sin alarmar a nadie. ¿Por qué? Y qué sé yo, digamos, porque, a ver, hay dos extremos muy relevantes en términos electorales. Si ganan con contundencia o si pierden en forma humillante. ¿Qué pasa ahí? Son dos temas.
Ahora, votar hasta el 23 finales, no volvemos a votar. Y vacuna va a continuar. Y dólares va a continuar. Y peso va a continuar. O sea, las cuentas habituales de Argentina, porque otra vez adelantándonos a un programa serio de estabilidad, transformación y cambio de régimen, no va. Después podemos fantasear. Mi socio está, no voy a decir que no puede dormir a las noches, pero fantasea si se da el fenómeno Temer o si se da el fenómeno del 2001. Después vamos a ver, después vamos a hablar. ¿Cómo es la cuestión vacunatoria? Sentido de ubicación primero y qué le falta al gobierno después. El sentido de ubicación tienen ustedes recuadrado arriba a la izquierda, primera ola, segunda ola y ahora. El récord de la primera ola fueron 400.000 casos mensuales con 10.000, 11.000 fallecimientos. Y el pico de la segunda ola es el doble con 60, 70% más. El doble y el doble. Desaceleración hoy se lo llama en la Argentina a ir a 300/400.000 casos, es decir, volver a un poquito menos que la primera ola y volver a un poquito menos que la primera ola también en fallecimiento. La mejor noticia de la coyuntura en materia de pandemia es que la ocupación de camas de unidad de terapia intensiva, bajó a menos de la mitad. No la peor, pero lo que mira el gobierno aunque no lo diga. Hay muchos temas donde el gobierno se presenta frente a las cámaras con tranquilidad, pero en nuestra relación profesional con ellos sabemos que no están tranquilos. Que es que para llegar a lo que se dice esperar la variante Delta relativamente confiado, les está faltando 16 millones, no de vacunas, de aplicaciones de la vacuna. Y están vacunando 320.000 por día. Quiere decir que es una cuenta matemática. Habrá que trabajar un poquito con sábado y domingo, que en general declina. Pero esto dice que también es una variable que llega justito. ¿Por qué? Porque a 320.000 por día, 16 millones son 3 meses y medio. 3 meses y 3 meses y medio son fin de noviembre. ¿Para llegar a qué? Para llegar ahí a los niveles que nos muestra Singapur, Uruguay, Qatar, Chile. Uruguay y Chile prácticamente en Latinoamérica. El dato de existe la Delta y cómo impacta se ve en estos dos cuadros que son promedio de últimos 7 días. En el promedio de los últimos 7 días, arriba vemos contagio y abajo fallecimientos. Ustedes van a ver que en contagios, en los top 10, hay 7 europeos y un latinoamericano. Mientras que hace 60 días había 7 latinoamericanos y un europeo. Alguien podría decirme, porque mejoraron mucho los latinoamericanos. Respuesta, no, es porque empeoraron mucho los europeos. Entonces, la variante Delta está, y no voy a decir está haciendo estragos, pero multiplica varias veces lo que había sido la primera o segunda ola de ellos. ¿Puede venir acá? No sabemos. Viene, eso sí, y se ve en el cuadro de abajo, con una diferencia notable. Sigue habiendo hoy, en el top 10 de fallecidos, 6 latinoamericanos y 3 europeos. Y hace 2 meses era 7 latinoamericanos y un europeo. O sea, la variante Delta es ultra contagiosa con menos fallecimientos. No hemos inventado nada. Quien lea y se interese por estos temas sabe que es así. Les hemos presentado un cuadro que muestra que hay una preocupación por estar en 25% de segunda dosis en este cuadro. Ahora, ¿cuánto se avanza? Está abierto. El tema electoral. Miren, el tema electoral es más o menos así. Nosotros hemos tomado la interpretación de este evento
algo distinto a como lo trata el análisis político. Nosotros creemos que hay una plebiscitación del modelo y creemos que más que importar el símbolo de quién ganó, importa si alcanzan la mayoría propia en la Cámara de Representantes. Hay una notable diferencia en eso. Le pasó a AMLO en México y le pasó a Néstor Kirchner acá con Francisco de Narváez y a Cristina Fernández con Sergio Massa. Perdieron la provincia de Buenos Aires. Es más, Esteban Bullrich le ganó también a Cristina Fernández. Pero no perdieron la elección. Entonces acá la relevancia es si llegan o no a mayoría parlamentaria. ¿Se testea la provincia de Buenos Aires? Sí, pero más que por el símbolo de quién ganó, la provincia de Buenos Aires es el lugar por excelencia, les dijimos en la última reunión y les vamos a reiterar ahora, donde ellos creen que quiebran lo que es el mood internacional, que es ¿cuál? Que los oficialismos en todo el mundo han perdido. Ellos creen que en el mundo los oficialismos perdieron porque no tienen provincia de Buenos Aires y porque no tienen norte argentino, donde cuando ellos pierden sacan 50% de los votos. Eso les da un piso sólido. Pero vuelvo de nuevo al tema en donde queremos batir el parche. Tiene una enorme relevancia para marcar el rumbo económico. Y una derrota no humillante transformaría el populismo con aire venezolano de Argentina en un tradicional populismo peronista de Argentina, que no es malo en una transición buscando la salida. ¿Por qué? Porque en los populismos el establishment gana plata, está tranquilo, busca negocios, cree que el populismo no aguanta y luego viene un plan de estabilización. Pero lo que ocurre es que en la novedad latinoamericana de populismo bolivariano, a estos populismos se les tiene miedo. La única manera que estos populismos bolivarianos paran es si la gente lo decide. Enorme, enorme, enorme signo de interrogación en todos los encuestadores respecto al grado de concurrencia y grado de desencanto, definiendo grado de concurrencia a que menos gente va a votar y grado de desencanto a que los partidos mayoritarios sufren un gran drenaje, a lo Chile o a lo Perú. En la Argentina el voto es obligatorio y de las últimas elecciones, excepto el 2001, no hemos encontrado antecedentes donde la gente deje de ir. Tampoco tiene, excepto esa elección, una gran participación el voto en blanco o el voto desencanto. Puede haber ocurrido alguna vez, pero luego se normaliza. Bueno, son temas a analizar. Hoy un opositor en la Argentina diría, necesitamos que mucha gente vaya a votar y que no vote tipo desencanto. ¿Por qué? Porque el núcleo duro y los fans de este gobierno van a ir y los van a votar. Entonces, como que el voto en blanco y el grado de concurrencia juega en contra de la oposición. El ayuda a memoria de siempre, mayoría en diputados es 129, este gobierno hoy cuenta con 119, más menos 2. De ahí es que el diputado Negri dice están a 7 u 8 de alcanzar la mayoría, no a 10. Se les van 51. Quiere decir que tendrían que incorporar 61. Nuestra cuenta de piso duro sin sorpresa da que llegan a 115. Piso duro sin sorpresa. Si hay sorpresa, es que puedan haber perdido el piso duro y a sus fans. Que suban del piso duro no es sorpresa. Tendremos que ver qué pasa en La Pampa, San Luis y Catamarca, mucho qué pasa en Santa Fe, Cava y Córdoba, y de ahí deducir más que la noche de la elección hasta el día siguiente, porque en el sistema DONT hay pelea hasta el lunes al mediodía del día siguiente respecto a cómo son estas cosas. Economicistamente hablando, es una elección para ir y perder.
comparativamente contra las últimas 3 elecciones, el PBI en nivel, no en variación o rebote. La tasa de inflación en acumulado 12 meses, no en la mensual que puede bajar un poquito. El poder adquisitivo del salario real, privado formal. La tasa de desempleo, midiéndola integralmente con informales adentro. Y el nivel de pobreza está para perder. 1, 2, 3, 4, 5 variables de la calle. 1, 2, 3, 4, 5, las 5 peor que en las últimas elecciones. O sea, este es un gobierno al cual se lo vota si uno dice, ¿a quién vas a votar? A Cristina. No tiene ningún otro elemento que lo acompañe, mucho menos de carácter económico, salvo un odio visceral a Macri, voy a decir. Así están planteados estos fenómenos. Esto lo discutimos mucho en casa, mucho en casa. ¿Qué es qué? ¿Qué tiene en la cabeza el joven hoy en la Argentina? Dice, bueno, pero eso en todos lados. No, no, no. En la Argentina, personas que recuerden el Rodrigazo, la deuda, o al revés, personas que recuerden crisis en la Argentina, hay 40% de votantes que lo máximo que están dispuestos a recordar es el 2001. Del resto no se acuerdan nada. O sea, votan el presente, votarán el futuro, no votan el pasado. Ustedes piensen que electores que no recuerdan el Rodrigazo, salvo que lo hayan leído, hay 80%. Estamos a un touch de decir, todos los votantes, ninguno sabe lo que es el Rodrigazo. Hay que contarle. Yo digo, ¿y vos sabías lo que era Frondizi? No, lo leí. ¿Y qué te acordás de Frondizi? Nada. Lo leí y hay 8 autores diferentes que escriben de Frondizi. Pero me acuerdo que el pan en la hiperinflación subía mientras uno estaba en la cola. O sea, hay un 40% de ese padrón. ¿Cómo se vota? Hipótesis 1. El que vota por la economía pierde el gobierno. El que vota por la historia. No hay historia. Para la mitad del electorado no hay historia. Y tercero, el núcleo duro. Cuadro que le trajimos en la última reunión, pero decidimos repetirlo porque son los 3 eventos. El bolsillo, la historia y lo que votan a la foto de Vita. Y acá está, núcleo duro, 30%. Último tema político. ¿Anticipa esta elección la próxima? Interesante, en general lo ha hecho, excepto en el 2009 y en el 2017. ¿Por qué? 100% por cuestión económica. Alguien me va a decir que no. Recuerda que en el 2011 ganó por la viudez y el 2009 acá, 2009, voy a los dos casos. El 2009 tuvo una catastrófica derrota al kirchnerismo y ganó en el 2011. Por supuesto, nosotros con corazón y criterio economicista, porque el 2010 y el 2011 Argentina crecía a 2 dígitos. Por supuesto que está la visión de que hubo contemplación con la viuda de Kirchner, pero la economía jugó un rol. Y al revés, en el 2017 ganó indiscutidamente Mauricio Macri y su sector, y se erigía como un nuevo líder en la Argentina, y terminó perdiendo en el 2019. ¿Por qué? 100% por la economía. Por lo tanto, entramos en la economía. Si uno mira este cuadro, va a ser decisivo lo que ocurra en materia económica en el año 22 y 23. Pero antes de entrar en ese terreno, necesito liquidar. ¿Qué significa contar los dólares todos los días y qué significa contar los pesos todos los días de acá a noviembre? El año pasado, nosotros le vinimos diciendo a ustedes, miren,
Vamos a ser respetuosos de la publicación oficial de 42.000 millones de dólares de reserva, pero no existe. ¿Por qué? Porque el swap chino no existe. Nosotros teníamos colegas occidentales y capitalistas que hablaban del swap chino y su factibilidad de ir a canjearlo a Hong Kong, que ya lo hubieran hecho. No existe, no existe. Confundió mucho el primer presidente del Banco Central de Mauricio Macri, diciendo que él lo había hecho con un simple llamado telefónico con el premier chino. No existe, no existe. Segundo dato voluminoso de los 42.000, y ustedes lo saben mejor que nosotros, el nivel de encaje de los dólares del sector privado, definidos como reservas internacionales, de ninguna manera del sector público. Sedesa también y sus dólares en el activo del Banco Central. Nosotros les decíamos siempre a ustedes, miren, la verdad tiene reservas negativas esta gente. Si somos generosos e incluimos el oro que se puede prendar y los derechos especiales de giro remanentes de la época de Macri, tienen 3.200 millones de dólares de reserva. Ahora es Vox Populi que las reservas son esto. Piensen que Argentina en una relación proporcional con México, Brasil, Chile, Uruguay, donde hemos tenido X cantidad de veces la reserva de esos países, el solo hecho de mantenerlo implicaría tener hoy entre 70 y 90.000 millones de dólares de reservas. Tenemos 3.000. Hasta antes del ingreso de los derechos especiales de giro, el Banco Central había comprado números redondos, 7.000 millones de dólares, 6.500. 3.000 más 6.500 eran 9.000 y pico. Y ustedes van a ver 5.700 en la anteúltima columna. ¿Por qué? Bueno, porque compró 7.000 pero gastó. ¿En qué? Bueno, paga deuda pública, no bonistas, no Club de París, Fondo Monetario, sí, paga Fondo Monetario. Hasta que era posible, pagaba. Banco Mundial, BID. ¿Vendió dólares? Sí, vendió. ¿Por dónde? Por el mercado, no paralelo, alternativo. Vendió en el contado con liquidación. Entonces, compró 6.500, pero las reservas subieron 3.500. Ajá. ¿Y ahora qué pasó? Y ahora, para los diarios, las reservas subieron a 46.000 millones de dólares. Para nosotros a 10.000. Por supuesto, esos 4.300 millones que ven ahí se van a usar entre septiembre y diciembre. Por lo tanto, nada habrá pasado. ¿Para qué? Bueno, porque si ustedes entendieron en qué se usaron las reservas, debieran preguntarnos ahora si con esos objetivos de acá a fin de año hay que usar reservas. Y la respuesta es sí. ¿Cuánto? Bueno, alrededor de 700 millones de dólares en el primer grifo, que son pagos de la deuda externa, no Fondo Monetario, no Club de París, no bonistas que todavía hay que pagar. Segundo, ¿qué esperamos en 4 meses entre septiembre, octubre, noviembre y diciembre? Una caja chica de 800 millones de dólares, donde más allá de cualquier anuncio fondomonetarista, habrá que tener para mantener la paz cambiaria, llamando paz cambiaria a esta brecha. Y tercero, incógnito, más que un grifo en donde canalizar dólares del Banco Central al final del día, es el grifo que se genera durante el día en el Banco Central. Exportación menos importación, menos todo lo que el supercepo permite a tipo de cambio oficial, da al final del día un número de compra o venta del Banco Central. Si es venta, habrá que agregarlo como un grifo más.
Si es compra, ayuda para incrementar la reserva. Y si es neutro, será neutro. Por lo tanto, debiéramos partir de 10.000 menos 4.000, 6.000 para honrar 700 más 800, 1.500 menos lo que dé el grifo 3. Vamos a hacer otra cuenta. Imaginemos 1.600 de billete cash, como dice el 31 de agosto, dado que los derechos especiales de giro los pierdo y el oro es el oro. Con 1.600, ¿cuánto tengo que pagar? Te llamo después, era para averiguar sobre la tasa del Fondo Monetario, pero te llamo cuando termino o si interviene Rodolfo, te llamo en el durante, que me va a resultar muy útil. Chao, gracias. Tengo 1.600 y tengo seguros que pagar 1.500. Y el grifo 3, supongo que no compra ni vende. ¿Ven? Estamos ahí. Uno puede decir, no, pues estamos cómodos. Estamos ahí. O sea, todos los análisis de Debt Sustainability Analysis o todos los cuadros preliminares con el IMF que mostraban una reconstitución de reservas de 7.000, 8.000, 9.000, no están. No están. O sea, ¿pueden llegar? Sí, pueden llegar. ¿Les sobra algo? No, no les sobra nada. Ahí tienen solamente los cuadros que fundamentan. Vuelve a aparecer que este hay que corregirlo, porque acá, si alguien está escuchando, Mariana, le transmitís a Melina, o Rodolfo también está escuchando, toma nota. Este cuadro dice 6.79 a pagar porque está hecho entre septiembre y diciembre, mientras que este también incluye agosto, entonces muestra 833. Hay que corregirlo. Pero este cuadro quiere mostrar además otra cosa, que es ineludible en el primer trimestre del año que viene tener un acuerdo con el fondo, porque vencen 5.600 millones de dólares, en donde están incluidos casi 4.000 con el fondo. Y cuando buscamos fuente de financiamiento, si a la fuente de financiamiento no le incluimos 4.000 con el fondo, esto es impagable. Suponiendo que haya acuerdo con el fondo por un monto equivalente a lo que vence, nos quedan 1.500 millones de dólares. O sea, luego vamos a armar todo el 2022. Pero hay que amacarse. ¿De dónde sacamos que van a usar 800 millones para el contado con liqui? De esto más o menos. Entre enero y julio gastaron 1.065, promedio 200 por mes, agosto está haciendo 200 o un poquito más, arrancó vendiendo fuerte y luego amainó, y bueno, muy probablemente septiembre, octubre, noviembre son meses donde algo va a vender. Sí, sí. Entonces fíjense que estoy pasando revista al grifo 1, estoy pasando revista al grifo 2, y vamos a analizar si el grifo 3, compraventa en el mercado oficial del Banco Central, puede dar 0. Si no, tendríamos que agregar algo más. ¿Cómo lo muestra esto el cuadro? Empezando en el renglón 1, columna 1, aparecen los 6.500 que compró el Banco Central en el primer semestre. ¿Cómo los compró? Bueno, tuvo 10.000 de superávit comercial, export menos imports. Y le entregó al sector privado a tipo de cambio oficial 4.000 millones. 700 por mes, 200 para personas y 500 para compañías. Bueno, entonces, ¿cómo se extrapola esto a futuro? Hasta futuro. Es lo que debiera dar renglona de arriba de todo, 0. Bueno, eliminemos junio, que está en el primer semestre, y después voy a explicar por qué está ahí. Julio lleva comprado 700 y agosto 400. Sí. 1.100. Sí, muy bien. ¿Qué falta? Y falta septiembre, octubre, noviembre y diciembre.
4 meses. Si en 4 meses vende 1000, este cuadro da 0. Y será un cuadro donde da 6.500 el primer semestre y 0 el segundo semestre. Y colocaremos 0 acá en el grifo 3. Así funciona el cuadro. ¿Y por qué lo hemos puesto? Lo hemos puesto para explicarle como mínimo 3 cosas. 3 rarezas. Acá es donde usamos también a junio. Primero, las exportaciones están viniendo muy por arriba, no de lo que proyectamos, sino de lo que venían. Y no hay nuevo aumento de precios, al contrario, hay caída. Se generó un fenómeno, que no sabemos si se repite, de prefinanciación de exportaciones importante. Muy importante para ver si se sostiene o no, porque que no se sostengan es que el exportador de aquí en adelante exporte, pero no entre los dólares, porque ya los había entrado. Una incógnita. Segunda incógnita. Importaciones. Sabíamos que está la CIMI, sabíamos que tiene obstáculos, sabíamos que es un impedimento al crecimiento, sabíamos que puede abortar el rebote económico. Pero estaban en 4.500 por mes, no como en la recesión. Saltaron a 5.900. 6.000, 6 por 12, 72.000. No pueden continuar en el nivel de los últimos 2 meses, si no, perdería el superávit comercial Argentina. Lo perdería. Después vamos a dar el escenario extremo benigno y el escenario extremo maligno. Y la otra curiosidad es que lo que venía siendo 600, 700 por mes pasó a 1.000 y a 900. ¿Qué es qué? Que es personas y empresas. ¿Y por qué es curioso? Porque esto sí lo maneja 100% el gobierno. Le da al que quiere. Y evidentemente ha tenido algún nivelcito de generosidad para darle a individuos y empresas. Por lo tanto, el mercado cambiario, ya tenemos julio y ya tenemos agosto. Debiera ser no más de 1.000 negativo de acá a fin de año, siguiendo el día a día de este cuadro. Ahí habremos cumplido, insisto, cuánto se va por el grifo 1, pago de deuda, cuánto se va por el grifo 2, más allá de todo lo que hicieron el contado con liqui, que evidentemente obstruyó. Y en el grifo 3, el mercado cambiario oficial. Ahora, claro, para el mercado cambiario oficial tendremos que ver un escenario donde se renueva la prefinanciación de exportaciones y baja el nivel de importaciones, entonces tendríamos poquita venta de dólares. Y el otro más complicado, donde el exportador no renueva la prefi y no paran las importaciones. Entonces, ¿por qué ponemos esto extremo, así, crudo, para por reducción al absurdo decirles, miren, en el escenario complicado, el cepo se pone más duro que nunca y la CIMI también. ¿Cómo vienen? Contando los días. Contando los días. Último punto de la primera parte, el segmento pesos. Miren, acá hay un dato muy relevante que juega con todo porque tiene hasta connotación electoral, que es si van a repartir plata. Para los macroeconomistas no es si van a repartir, ese es el instrumento micro. Para los macroeconomistas es si va a haber circulante, si van a emitir moneda. Ese es el formato macroeconómico de llamarlo a esto. Y si la emisión de moneda por venir va por arriba de la inflación, crecerán los agregados monetarios en términos reales. Y si la moneda a emitir viene por debajo de la inflación, se licuará
diría el taxista, la plata en la calle. Y tienen ahí ustedes toda una serie larga, en términos reales, bajo un índice, y en porcentaje del PBI bajo datos trimestrales, que muestra esta montaña rusa argentina, que era caída, 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 desde el San Remes de Néstor Kirchner, donde se emitía y tenía que comprar dólares porque si no caía, hasta el plan Picapiedra de Macri, que fue de la mano de David Lipton, no emitirás, pasando por la cuarentena, la pandemia y el ATP y el IFE, donde si no emito, el PBI da peor que menos 10. Y claro, la tasa de emisión que tocó picos de 80, 90% fue superior a la inflación y tanto la barra celeste como la naranja crecían en términos reales. A este primer semestre milagroso de Guzmán, donde gracias a que recaudó con retenciones, impuesto a la riqueza y licuó gasto público con la inflación, evitó una avalancha monetaria del Banco Central. Y tenemos este 4, 4,1, 76, 72, 82, el jugueteo monetario y la liquidez monetaria por venir, casi con sentido electoral. ¿Qué más? Bueno, sabemos que la política monetaria tiene rezagos. Por eso, esta aparente dureza monetaria del primer semestre convivió con inflación al 4 mensual. ¿Por qué? Y porque en realidad venía el rezago de la política monetaria del año pasado. Vean el anteúltimo conjunto. El verde es emisión, por debajo de la inflación. Y viene para adelante, el verde por arriba de la inflación. O sea, podemos esperar para el semestre ampliación de la emisión con algún puntito de disminución inflacionaria. Y ni que hablar de la disminución devaluatoria del Kroll-Impec, que es parte de la retroalimentación deflacionaria. Entonces, claro, la pregunta es, esto que vemos entre julio y diciembre, es A, ¿producto de qué? B, ¿puede durar para el primer semestre del año que viene? Entonces, A le vamos a mostrar los fundamentos y B le vamos a mostrar cuando hablemos de la segunda parte de la carpeta. ¿Cuáles son los fundamentos de la mayor emisión? Que las cuestiones por las cuales se emite en la Argentina, excluyo transitoriamente las LELIC, son el déficit fiscal primario y los vencimientos de la deuda en pesos neto de lo que se roloverea. ¿Cuánto dio eso entre enero y julio? Apenas 77.000 millones de pesos. ¿Cuánto es esperable que dé eso entre agosto y diciembre? 2.119.000. Donde ya tendríamos que estar chequeando en el estudio los mejores datos posibles de agosto para hacer como en el flujo de caja de dólares, que en este cuadro quede septiembre-diciembre. 2.119.000 en nuestro pronóstico va a ser financiado. La mitad con emisión de moneda del Banco Central y la mitad con rollover de la deuda pública, más o menos acorde a lo que vence de deuda pública en pesos. Por supuesto, en el camino, el bastón celeste va a seguir creciendo. ¿Qué es el bastón celeste? Son los intereses que paga el Banco Central por las LELIC. Que independientemente de la chicana política de que Alberto lo iba a llevar a cero, Alberto lo multiplicó por 4. El ángel, el Espíritu Santo de la inflación en el bastón verde, hace que en pesos constantes, en moneda constante de julio del 21, cosa que podríamos empezar a mejorar con datos de agosto del 21, se mantiene constante. La tasa de inflación, que es un demonio en los almuerzos de los lunes para Guado, Axel, Máximo
y Sergio, porque les carcome las jubilaciones y los salarios, es un espíritu santo, un ángel guardián, un santo al cual hay que prenderle una vela, la inflación, para evitar un disloque de la deuda pública prematuro. En el tema de la deuda pública vamos a atender cualquier pregunta que tengan, pero les adelantamos tanto el número del ELIC como la deuda pública en pesos, que están creciendo a tasas exponenciales por el momento, y gracias al ángel de la inflación, no son un tema de debate del mes que viene, ni va a volar todo por el aire. Pero evidentemente, si algún día un gobierno quiere hacer un plan de estabilidad, estos pasivos monetarios del Banco Central y la deuda en pesos de la tesorería son un problema. 3 minutos de aviso parroquial de lo que está ocurriendo en el sistema. En 7 meses en el sistema, los depósitos han crecido 1.700.000. Y el crédito al sector privado ha crecido 375.000. ¿Dónde está la diferencia? Como las vacunas. ¿En qué heladera están las vacunas que entraron y no se vacunaron? En la heladera del sector público. LELIC, pases y títulos y préstamos al sector público. Lo que está generando un aumento del exposure, esto es macro, no micro, ya sé que tendrán montones de comentarios para hacer, donde este exposure, que era 51 cuando arrancó Alberto, está en 67. Como diría mi socio, son tan malos los colaboradores históricos y actuales del presidente Mauricio Macri, que ni siquiera están en condiciones de pasar el mensaje que 70% de los depósitos con él, o mejor dicho, sí, bien digo, eran fondeo de crédito al sector privado, que este gobierno se ha ocupado de bajarlo casi al récord de mínimo de diciembre del 2005. Esto es parte del sistema, por supuesto, de un sistema que tiene que seguir buscando para compensar la pérdida de rentabilidad por la fijación de tasas activas y pasivas, todos estos engendros de reemplazar encajes no remunerados por remunerados, alguna microscópica suba de la tasa de pases, para generar un cuadro de resultados donde intereses pagados por depósitos supera a intereses recibidos por préstamos, pero merced a los intereses recibidos por LELIC y PASE, se compensa la rentabilidad del sistema. Pasamos este aviso parroquial. Ustedes imagínense que si la gente no tiene idea de que va a haber elecciones primarias en la Argentina, muchísimo menos idea tiene de esto. Es una cuestión estrictamente micro que hace al sistema, pero que tenemos la obligación como consultores del banco de mencionárselos. Bueno, entonces el residuo de la parte en pesos, así como en la parte en dólares es brecha, reserva, acá la tasa de inflación. Bajar la tasa de inflación propagandística del 4 al 3 o 2,99 para que sirva para la elección es macroeconómicamente últimos 12 meses bajarla del actual 51% a 48,2 al final del año. O sea, Argentina va a cumplir su 4º año de tasas en un nuevo rango de inflación, que no son más el 20-25 en el cual, o sea, no existe el 20-25 de tasa. ¿Sí? La tasa de inflación al 20 empezó en la Argentina hace 13-14 años. En el año 2007, ya cuando Moreno dijo que dio 9, dio 20. 2007. Quiere decir que son 13-14 años. Lleva 4 al 40 y pico, 50. O sea, cuando hablemos de inflación tenemos que hablar de otra manera.
Y lo mismo vale mirar el árbol y mirar el bosque en materia de nivel de actividad. ¿Qué es mirar el árbol? Es mirar la última parte del cuadro y tener la esperanza de que si siguen abriendo actividades, los bastones celestes van a estar por arriba. Cuando uno mira el bosque, es también una montaña rusa, una sinusoide, negativo, positivo, negativo, casi iba a ser positivo, pero vino el plan Picapiedra, negativazo, positivazo, nada más que en un caso cae 10 y en otro caso sube 7. Cuando uno mira al bosque, mira el recuadrito que está abajo a la izquierda, que empieza en el 2011, último año de crecimiento al 6, luego es menos 1 más 2, menos 2 más 2, menos 2 más 2, menos 2, menos 2, menos 9 más 7. Base 100, hoy 94. Está ahí Argentina. Y acá estamos hablando de 10 años. Entonces tenemos las dos cosas, el árbol y el bosque. El árbol y el bosque. En términos desestacionalizados, 137, 139 es más que 136. Pero es menos que 142, que es cuando arrancó el gobierno. Y menos que 153, que es el pico del 17 del máximo de Macri. Entonces, claro, uno te tira cemento y vos le podés tirar salario real. Otro te tira importación y vos le tirás la importación del 2017. Uno te tira industria y vos le podés tirar venta de autos. Este es el disloque serrucho que tiene la macroeconomía argentina. Resumen, todo muy justito. Vacunas, no sabemos si hay o no rebrote. Votos, no sabemos si la performance puede ser deslucida. Dólares, estrecho, contención en la brecha. Pesos, todos los caminos conducen a la inflación. Vamos a los 750 días. Bueno, ¿qué tendremos como dato acá? Bueno, la pandemia va a ser un dato. Pero bien, mal, no sé, pero va a ser un dato. ¿El resultado electoral juega? Sí, va a ser un dato. Y esto va a ser para la discusión. ¿Qué es empate delucido? ¿Qué derrota humillante? ¿Qué victoria contundente? ¿Qué pueden hacer? Sigue Alberto, viene el símil Capitanich, viene el Astiri. Hay un Dualde. Asume ella. Está todo abierto. Acá hipócritas no vamos a ser, porque de esto discute todo el mundo. Pero va a ser un dato. El contexto internacional va a ser un dato. En vez de estar mirando las hojas de noviembre y mayo, estaremos viendo la de mayo y octubre del año que viene. Y además ya va a haber un poquitito más de orientación en qué pasó con la inflación americana. Y ya Jackson Hole va a haber terminado y va a estar la reunión de septiembre que viene y si empieza el tapering o no. El acuerdo con el fondo. Qué sé yo. Rumores hay de todo tipo. Sepan que nosotros decimos que va a haber acuerdo. Soft. Que no va a cambiar ninguna expectativa positiva, pero va a ser muy importante para encontrar un paraguas. Pero ya va a tener que estar semiblanqueado, si se queda con Guzmán o no, si Cristina lo acepta o no, qué incluye como datos. Hoy cada vez que el gobierno en septiembre de cada año presenta el presupuesto público, miramos qué escribió. No se olviden que el último año tuvimos que decir, puede pasar cualquier cosa menos que la inflación de 29 el año. Así empezamos el año. Bueno, tendremos que ver qué es lo que se acuerda con el fondo. El fondo tiene miedo que el mundo tome a mal un programa soft con Argentina, donde les diga, ¿qué firmaron? Se mandaron la macana de darle 45 billones y ahora la quieren arreglar haciendo la mise en escena de que le dan metas cuantitativas que cumplen y le hacen rollover. Tienen que pasar ese acuerdo en el board.
más bread and butter, arroz y feijão, y entonces medio como que uno empieza a sentir cariño por estabilizar la inestabilidad como resultado final de todo esto. Repito, empieza a mirar con cariño estabilizar la inestabilidad. No voy a decir que es el premio consuelo de que armamos un equipo de fútbol entre nosotros y salimos a jugar contra el Bayern Múnich de visitante y diciendo, y con un empate nos volvemos conformes, porque eso sería un equipo amateur jugando con el Bayern Múnich, un empate allá es ganar la Champions League 10 veces seguidas. No voy a decir que es eso. Pero es un empate importante de visitante. Se dan cuenta lo respetuoso que hemos sido en el ejemplo deportivo, para no hacer mención a la Copa América, ¿no? Por razones obvias. Es parte de nuestra colaboración y respeto y educación. Entonces he buscado un ejemplo lejano, el Bayern Múnich. Bueno, vamos al acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo llegó a una instancia límite, porque en el 2020 casi no había vencimiento. Al 2021 lo salvó los derechos especiales de giro y al 2022 no lo salva nadie. Si la Argentina ganó tiempo, pero perdió tiempo. Creemos que en el último minuto va a haber acuerdo. ¿Implica estos nuevos desembolsos? No. ¿Implica, no obstante ello, compromiso de política económica? Sí. ¿De reforma estructural? No. ¿De política macroeconómica donde se discute fisco, moneda, tipo de... Sí. ¿Es el viejo fondo que pegaba mucha patada alevosa cuando no existía ni la tarjeta amarilla? No. No. Es un fondo más liviano. Es un acuerdo por 10 años. Es un acuerdo hasta que venga la elección presidencial. El fondo roloverea como los bonistas, donde me dan los 45.000 y te doy un nuevo crédito a 10 años. No, es quarter por quarter. Te doy un nuevo crédito por cada vencimiento. Y estamos tratando de averiguar, y era esta llamada telefónica, si hay una baja en la tasa de interés, menor, pero muy politizada, por el nuevo crédito o por el preexistente. No hay ninguna otra cosa vinculada al Resilience and Sustainability Trust, que es que alguien nos pueda prestar los derechos especiales de giro que no usa para prestarle al fondo. Pero debo reconocer que aún hoy a la tarde, clientes de Nueva York nos siguen preguntando porque dicen, hay rumores que el gobierno sigue insistiendo que China y Rusia les van a prestar. Nosotros creemos que el board del fondo no va a autorizar eso, pero está vigente. Respecto a los precios de los commodities, hay dos maneras de verlo. La oferta y demanda mundial, donde China está desacelerando del boom post-pandemia, y hasta está interviniendo en los mercados donde puede hacerlo. Acero, mineral de hierro, arrabio y otro tipo de productos. No ha intervenido por el momento en el mercado de granos. Y no tenemos certeza de que no se presente la niña en la Argentina, en la región en particular y en algún otro lugar del mundo, que pueda afectar a los máximos oferentes, a saber, Estados Unidos, Brasil y Argentina. ¿Es transitoria o permanente la inflación americana? Porque acorde a eso gatilla la disminución del tapering y algún día del 2022 la tasa. Y eso podrá fortificar a un dólar que hoy definimos como neutro en 1.17. Y si se fortifica el dólar, tenemos peores precios para Argentina. Bueno, está todo abierto, todo abierto. Creo que no lo hemos puesto, no.
que es un gráfico que estábamos preparando y no está terminado, acerca de qué ha significado en este proceso kirchnerista precios. Les digo de memoria, Alberto asumió a 340 el grano, se le fue a 600 y está por debajo de 500. Muy importante tener ese cuadro en la carpeta. Mariana, anotalo para Pablo Goldín que lo incorpore. Porque nosotros luego vamos a hacer un cuadro de doble entrada mirando el futuro para saber que hay un precio mínimo de la soja en el cual empezamos a tener un poco de miedito. Que les anticipo es $450 la tonelada. Que es $100 arriba de donde asumió Alberto. Y es para aquellos que no siguen la historia del grano, un número alto. No es 600, es alto. Por supuesto, habrá que ver también aceite y pellets, que es gran parte del producto que produce Argentina, que está con muy buenos precios y menos caída que lo que ha tenido la soja. Ahora bien, en las cuestiones que se supone tenemos que mirar siempre con pandemia, sin pandemia, con voto, sin voto, con fondo, sin fondo. El ejercicio de reservas y los grifos para el año que viene. Pero ya no entrando en el escenario de si llegan o si se produce algo, sino inserto dentro de un modelo que no va a cambiar, que tiene una obsesión, que es no devaluar bruscamente. El no devaluar bruscamente en este escenario finito, aún con fondo monetario, va a mantener el camino del control, de la regulación, de la necesidad de reestructuración, etcétera, 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 de intervención. Con eso vamos a convivir. En la historia, esta obsesión llevó al kirchnerismo a, valga la redundancia, obsesionarse tanto que lo convirtió en atraso cambiario. Y el atraso cambiario para los populismos es esencial porque le mantiene barata la mesa de los argentinos, de su sociedad. En el caso argentino, producimos los mismos bienes que exportamos, pero en el caso internacional, para abaratar alimentos. Ahora, claro, después adelantándome, sin reservas es muy difícil caer en este escenario. En los papeles previos, capear este problema, ¿qué es? Bueno, como lo vimos en el cuadro del corto plazo, que el Banco Central compre dólares para aguantarse los tres grifos. ¿Cuál? Pago de deuda, brecha cambiaria y neutralidad al final del día del mercado cambiario oficial. ¿Y qué da eso para el 2022? Lo vamos a ver ahora. De un año que arranca muy flojo en reservas y algún atrasito cambiario. Pero de nuevo, nivel de reservas, atraso cambiario o tipo de cambio y precios internacionales son un elemento esencial para discutir post-elección si viene un salto, nada o profundización de crawling peg. Hoy este último con más chance que los otros dos. ¿Cómo es el análisis? Miren, el análisis de Argentina, que la única fuente de ingreso de dólares que ha quedado es la exportación. 1. 2. Que en realidad hay que trabajar con la exportación neta. ¿Neta de qué? De las importaciones. Hay que mirar el superávit comercial. En realidad, ya lo hemos discutido mucho con ustedes, el superávit cambiario, lo que liquida el exportador y lo que demanda el importador. El análisis de la brecha es clave porque les hemos dicho innumerable cantidad de veces, a determinada brecha el chacarero no vende. Y hay una variable crítica que es el precio. Quiere decir que acá nosotros necesitamos buen precio, buena cosecha, buena brecha. Otra variable crítica en este ejercicio es que no pase en importaciones lo que pasó en junio y julio, porque a 6.000 por mes da 72.000.
Entonces, hay riesgo. Y bueno, hay que mirar. ¿Qué hay que mirar? ¿Que a cuánto puede ir el 71.000 de exportaciones de este año? ¿Llega al récord del 2011? Respuesta, no, de ninguna manera, porque 50% de la exportación es agroindustria y casi 20% es alimento, y está en los máximos en comparación contra el 2011. Dependemos de que industria regane 7, 8 mil millones de dólares, de los cuales la mitad es auto. Que minería, que no entendemos por qué, vuelva a recuperar 2.000 millones de dólares. Y que en el ejercicio más improbable la exportación de energía suba a 3.000 millones de dólares. Entonces, un buen trabajo preventivo diría, mira, la exportación es 70 y algo corto. La importación, empezando el 2021, era insostenible por lo bajo, con 3.500 millones de dólares por mes y ultra dureza en la CIMI, había faltante de todos los insumos. Pero junio y julio es insostenible por lo alto. 6 por 12 da 70. Por lo tanto, sin producirse un fenómeno de un PBI más fuerte de lo pensado, y un fenómeno aperturista generalizado, y una baratura escandalosa en la importación, está contaminando la brecha, el estoqueo, la sobrefacturación. Pero tendríamos que estar hablando de una IMPO de 60 cortos, no largos. Entonces, si la Expo viene para 70 cortos, y la IMPO empieza con un 60 que puede ser largo, hay que tener cuidado porque la suma de los grifos puede estar requiriendo 12.000 millones de dólares para el año que viene. Así que acá hay preguntas, es decir, ¿podrá haber algún financiamiento adicional a la exportación? ¿Devalúan para bajar la brecha? ¿Hay más cepo al sector privado o un nuevo loto internacional? Por lo tanto, un cuadro preventivo de doble entrada, precio de la soja en las columnas, rebote de la actividad por la IMPO que va a requerir en las filas, muestra que está asegurado el mercado cambiario solo con una recesión, donde el PBI crece 0. Donde el PBI crezca entre 2 y 4%, necesitamos una soja $100 o $70 superior a la de hoy. Bueno, entonces va a haber que... Es una economía que no puede proponer la recesión como solución del sector externo. Estos son grados de obstáculos que vamos a encontrar en el 2022. Entonces, en el caldo de cultivo para saltar el dólar. Cuidado con la brecha, cuidado con la reserva. Menos mal que tenemos un dólar de 100 pesos, que es superior al dólar de otros periodos traído a pesos de hoy. Y acá está todo. Moraleja, el gobierno no se salva después de la elección de volver a un crawling peg profundo como el que tenía antes de devaluar apenas $1. Se va a tener que quedar en términos reales en esa zona de 90 y pico, 100 pesos reales de hoy. No puede volver a la zona cristinista, macrista de 60, 70 pesos, que sería contra hoy un atraso de 30%. Último punto, la parte en pesos. La inflación a esta tasa es social y políticamente un problemón, pero es deudística y fiscalmente hablando un ángel de la guarda. Ya le dijimos que tiene un piso alto por cuarto año y que tiene una persistencia nunca vista de 10 meses al 4%. Ángel y demonio simultáneamente. ¿Estamos en otro escalón? Sí, mostramos que en 10 años llevamos 4 al 40-50. ¿Estamos en otra persistencia? Sí, porque van a ver que desde el 2002 a hoy es la primera vez que durante 10 meses se sostuvo el 4 mensual. ¿Estamos en otro disparador o fuente? Sí,
porque no ha habido desde el 2019 tarifazo y porque a lo largo de todo este año no ha habido devaluacionaza. Hay agujero fiscal financiado con emisión. ¿Y hay otra represión? Sí, porque con ley de góndola y Paula Español y todas las regulaciones y la carne y no es con el revólver arriba de la mesa. Entonces, cuadro de doble entrada. Déficit fiscal en las columnas. Tipo de financiamiento en las filas. Primera línea, columna del medio, es, si usted mantiene el 3 punto y pico de actual déficit fiscal y lo financia 100% con emisión monetaria, tiene 40 de inflación. Si consigue plata en los mercados de capitales y baja la emisión al 70, y tendrá un poco menos. Estoy dispuesto a bajar el déficit fiscal. ¡Ah! ¿Y con qué va a financiar? No, voy a financiar con el Banco Central, pero menos inflación. Bueno, 40 le hago. No, mire, voy a bajar el déficit fiscal y voy a usar menos al Banco Central. Bueno, ahí entonces se va a notar. No es el año que estamos esperando. Estamos esperando que el fondo le va a pedir entre ajuste inercial. Y el gobierno, salvo que tenga más inflación que la proyectada, por motu propio ahí no va a ir. Y hay un riesgo, que es aumentar los impuestos. Tampoco creemos que tengan mucho espacio para correrse a la derecha, pero habrá que estar atentos. Por supuesto, un gran obstáculo tanto para el gobierno como para el propio Fondo Monetario en el arranque del programa es que tiene 15-20% de la canasta de precios, muy por debajo y reprimido en materia de precios relativos. Miren, está más preocupado el Fondo Monetario por este renglón de precios relativos reprimidos que por el atrasito cambiario que se generó este año, en términos de comienzo de un programa. Último punto puesto en términos per cápita. ¿Es retornable a la situación prepandemia el PBI per cápita de Argentina? Estamos muy convencidos de decirles que no. Porque cuando uno lo hace per cápita hay que agregarle 1% por mes de crecimiento vegetativo. Y está muy caído esto, porque entre el 2010 y el 2017 ya estábamos menos 4. Porque 2 años de Macri y 2 de pandemia le agregan menos 16. Y porque el rebote de este año per cápita le agrega un más 4. Entonces, estamos lejos todavía de volver al punto de partida de la pandemia en términos per cápita y mucho más lejos de volver al pico de Macri. Además, no estamos percibiendo, como ocurrió por distintos fenómenos a la salida de la Primera Guerra Mundial o de la Gran Depresión para Argentina, o a la salida de la hiperinflación o de la crisis de convertibilidad por cambio de régimen y organización económica de Menem o ajustazo de Remmel-Lenikov, salidas de crecimiento muy fuertes. Nosotros estamos percibiendo esto como el periodo en el cual vuelve la democracia en una estanflación que, si ustedes quieren, podía venir de antes, de estancamiento difícil de salir, porque hasta que no viene un cambio de régimen y de economía organizacional, puede volver al más 2 menos 2 y nada más. Este es un periodo histórico de Argentina al cual le falta, porque son 10 años, no 15, pero muy parecido al 75-90. Por lo tanto, estamos esperando. El cambio fuerte de Argentina de ocurrir es el 2023. Hasta ahí podemos discutir el ejercicio que ustedes quieran, sin siquiera output gap. El trend de crecimiento que Argentina tenía no deja lugar para el catch-up.
Termino, que se hizo muy largo. 1:10. 2022-2023 hay que buscar la estabilidad. No la estabilidad de la inflación, la estabilidad de la actual inestabilidad. La política no va a cambiar sustancialmente. ¿Se le podría agregar alguna pátina a este cuadro de en qué escenario político? Pero es largo, es para el ping-pong. Si está el fondo mejor, la restricción externa va a estar, el desequilibrio de pesos va a estar, el nivel de actividad va a tener como punto de partida la recuperación parcial de la pandemia y la tasa de inflación del 40-50. Vendrá Capitanich con el rubio que habla inglés, decía Néstor. ¿Puede descartarse un escenario de empeoramiento? Son las cuestiones que tendremos que debatir ahora. Así que voy a ver. Ahí estamos. Screen has stopped. Ok. Bueno, aquí nos vemos. Hola, Carlitos, muchas gracias. ¡Qué lujo! Estamos así como con un montón de información. Seguramente, bueno, yo por lo menos tengo miles de preguntas, pero vamos a abrir, vamos a usar este tiempo, sobre todo que lo tenemos a Rodo, que nos ayuda también, para darle el micrófono a quien quiera, porque este formato nuestro de cercanía tiene que ver con esto. Por eso no queríamos ser tanta cantidad de gente. Así que bueno, quiero habilitar a todos aquellos que se hayan anotado varias preguntas como yo, a que lo puedan hacer. Adelante nomás, va a ser un gusto. ¿Tenemos a alguien allí? Yo no estoy viendo si alguien levanta la mano o alguien lo quiere. Yo creo que es más fácil por el micrófono. Ahí estamos con Ariel Groja. Ariel. Sí. Bueno, buenas tardes, gracias Carlos por la presentación, la verdad, como siempre que te escucho muy rica y nos sirve a todos. La pregunta es, que vos lo comentaste casi en las últimas transparencias, que Argentina parecería estar entrampada, porque siendo que uno de los principales, o parte de su principal problema que tiene es el déficit fiscal, que viene de hace décadas, cada vez viene empeorando. Solo los cambios de régimen ocurren cuando te pegas un flor de susto, ¿sí? Y después viene acompañado con alguien que te ponga credibilidad en las reformas que querés hacer. Pero la realidad nos muestra que gobiernos populistas es difícil que hagan ese cambio de régimen porque su base clientelar o su base, digamos, de voto no va por el lado del ajuste fiscal. Y después, cuando tuvimos la oportunidad en el 2015 de un gobierno más racional, necesitaba casi una mayoría enorme en el Parlamento para poder pasar la reforma. Quiso pasar una reforma previsional súper liviana, casi le incendian el Parlamento, ¿verdad? Entonces, necesitaría tener unas mayorías en las dos cámaras para poder imponer algún tipo de reforma sustentable, más ganar la calle, etcétera, la social, digamos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la salida? Porque estamos entrampados. Definitivamente, Argentina viene involucionando, saliendo de regímenes populistas, regímenes o a sistemas, digamos, políticas más racionales, quemando stock, el otro tratando de recuperarlo, y así vamos. Y, digamos, la pregunta es, ¿cómo te imaginas ese cambio de régimen que hablabas para el 2023? Bueno, déjame a mí. Dale. Ira, lo definiste bien, estamos entrampados donde para los próximos 2 años, que depende del tenor de tu pregunta, te puede parecer poco tiempo o un montón de tiempo. 2 años son 700 y pico de días. Nosotros lo máximo que esperamos es una estabilización de la inestabilidad si sale bien. Ahora, en la estabilización de la inestabilidad, donde de vuelta, siguiendo la presentación de Carlos, hay que ver bajo qué escenario político, bajo qué escenario internacional, bajo qué escenario sanitario y bajo qué relación con el fondo. Pero el problema de la estabilización de la inestabilidad, del statu quo, sin reformas y sin programa, es que puede terminar acumulando otro plan bomba para el futuro, puede terminar acumulando, dejándole desequilibrios al próximo gobierno, y que el próximo gobierno, que después entre en la disyuntiva que vos acabás de describir, entre
sostén político, contenido económico y sostenibilidad social. Así que esa trampa está muy bien definida por vos y por la presentación de Carlos, es muy difícil. Si hay brasileños escuchando, Brasil tuvo, sin la magnitud de los desequilibrios argentinos, porque desde el Plan Real hasta la fecha, Brasil tuvo avances significativos en su estabilidad macroeconómica, en la reducción de la tasa de inflación, en la reducción del riesgo país, en la reducción del endeudamiento externo, en la acumulación de reservas y en un conjunto de cosas que aún así no le generaban un gran crecimiento económico, pero tuvo el periodo de transición del presidente Temer, donde se hicieron un poco de tarea sucia para ver si facilitaba la tarea del próximo gobierno. Argentina hoy no sabe si va a tener un Temer, si va a tener Alberto Fernández dejando en la estabilización de la inestabilidad más desequilibrios para el próximo gobierno. Así que sí, definitivamente estamos entrampados. Si vos nos preguntás ¿cómo te imaginarías en un escenario ideal la salida de esta trampa? Y bueno, obviamente esto siempre es un trípode de contenido político, apoyo político, contenido económico y apoyo internacional y apoyo social. Y bueno, hay que escribir los contenidos donde no los subestimemos, por favor, porque has sido demasiado benigno con la administración anterior en el sentido de que tenía los contenidos y no tenía el apoyo político. Yo diría que le faltaron las dos cosas, le faltaron los contenidos y el apoyo económico, pero está claro que el apoyo político, perdón, pero está claro que, y tenés que tener además la suerte del contexto internacional, porque sin contexto internacional favorable es muy difícil. Así que sí, estamos entrampados. Del último periodo largo de estancamiento que fue 1975-1990, se salió con lo que dejó la hiperinflación en un contexto internacional donde se caía el muro de Berlín y vino Menem con su desfachatez para encarar reformas totalmente opuestas a las que pensaba 6 meses atrás. Así que no tengo más para decirte que estamos entrampados. En una de esas, qué sé yo, se alinean los planetas y se da. Ahora, ¿cuánto va a durar esto? Van 10 años por lo menos, ¿no? Siendo generosos en la medición. Donde para bien y para mal, la cosa no explotó. Vos fíjate la paradoja de lo que pasó entre 2012, entre 2012 y 2021, y supongamos que 2022, 2023, es que no explotó, no hubo una megacrisis, hubo default, hay dólar a 180, hay devaluación. Ustedes piensen que el real valía 1-1 contra el dólar en 1995 y el peso valía 1-1, hoy vale 5 y 100 o 180. Pero los argentinos como que no explotó, fue todo a fuego lento. Y entonces no generó la demanda social por el cambio de régimen. Encima era una sociedad empobrecida donde ha cambiado su pirámide social. Así que sin querer dejar un mensaje desesperanzador y sin horizonte y pesimista y que nuestros hijos se vayan a vivir a otro país, sin dejar eso, porque no es nuestra actitud ante la vida ni actitud ante la profesión, pero estamos en una trampa de la que la dirigencia argentina tiene que encontrarle su solución. Muchas gracias, Rodo. Y tenemos más preguntas, pueden hacerlo directamente. ¿Puedo hacer una pregunta? Por supuesto, Claudio, un lujo. Para Carlos. Hola, Carlos. Felicitaciones por la charla, buenísima, como siempre. Y te quería preguntar sobre algunas manifestaciones que hiciste en el inicio del año, no me acuerdo el mes, por enero, febrero, que Argentina era Berretalandia y que entre Berretalandia o la explosión, que yo entendí como siendo la explosión social, no sería malo. Te pregunto ahora que en ese camino que viene la economía de Argentina desde el inicio del año y en lo que ves hacia adelante, ¿seguimos ahí en Berretalandia? ¿Hay alguna perspectiva que se pueda salir de Berretalandia o vamos hasta las elecciones de 2023 como
con esa calificación? Es un buen punto, es un buen punto. Primero, y casi muy atable a la primer pregunta, muy atable a la primer pregunta, porque si no contestaba Rodolfo, yo tenía ya preparado más o menos la respuesta y es casi equivalente a la que dio Rodolfo. Yo diría en términos de Berretalandia, lo pondría en los siguientes términos. Primero, esencial la elección. O sea, vos, Claudio, tenés que entender que todo esto que estamos diciendo nosotros y cómo razonamos nosotros, pero no de economía nada más, de todo lo que queremos tener un país normal, capitalista, occidental. En la Argentina el último ejemplo de eso fue el primer gobierno de Menem en términos de organización económica. Lo primero que tenemos que tener como ancla o como orden, vaya y hágalo, o por lo menos voy a ser más modesto, es decir, esto no lo quiero más, es la elección. Si de la elección esta sale que esta gente gana en forma contundente, que tenemos que seguir hablando. No hay peor cosa que mirarse al espejo y creer que uno tiene razón porque se está mirando uno. Entonces, el paso número 1 para contestarte es, en este paso a paso, que la elección tenga un triunfo que les pone un límite, voy a decir. No que los humilla, que los echa, que les pone un límite. Y que les pone un límite muy claro. El límite muy claro, cuando se le pone a este gobierno, significa que puede terminar la locura venezolana y además que oxigena mucho a la justicia, oxigena a los que tienen que tomar decisiones y que tienen de alguna manera alguna cuota de no quiero quedar mal con este gobierno, o sea, que atempere todo eso, que se anime todo un poco más. No es un tema menor. 2, que el propio gobierno pase a ser un populismo no de carácter bolivariano. Porque nosotros que somos sudamericanos, y me permito incluirlos a ustedes en lo que voy a decir, conocemos los populismos normales. En general nunca hemos sido víctimas de populismos anormales. Y este es un populismo anormal. Si se transformara en un populismo normal, todo aquello que hoy vale un sexto en dólares empieza a ser más mirable que antes. 3, de allí surge recién, incipientemente, lo que está dicho en esta carpeta, pero de una manera menos mediática, que es estabilicemos la actual inestabilidad. Ese es un piso de Berretalandia. Si la conjunción de todo esto lleva a estabilizar donde estamos, es el paso inicial. Todo aquello que pueda dejar atrás de verdad a Berretalandia es un faro del 2023. Porque todo esto que acabo de mencionar es, esto no lo quiero, yo no me siento bolivariano. La próxima pregunta es, ¿y usted qué quiere? ¿Y qué se siente? Y eso es el 2023, porque de eso se ocupan los nuevos líderes. Acá las demandas y los frenos van de abajo hacia arriba, pero la idea y el a dónde los quiero conducir va de arriba hacia abajo. Bueno, estamos así todos como anestesiados de tanta información. Yo no sé si estamos todos pensando mucho o todos preparando la maleta. Me da un poco de miedo. No, es una presentación donde de ninguna, yo escucho a muchos analistas políticos, económicos y demás, no tomamos partido ni del falso optimismo porque hay que ser optimista en la vida. Ninguno dijo que nosotros no somos optimistas.
en la vida. Y tampoco de aquellos que desde la mañana hasta la noche escucha pálida, 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 porque vende la pálida en el fondo. Entonces, nos ceñimos a lo que nos dicen los números, a tratar los temas con la mayor objetividad y a saber, que es una trademark de este estudio, que nos gusta ser líderes en lo que hacemos y mantenernos. Entonces eso requiere una gimnasia, una profesionalidad y una objetividad del análisis que incluye el error, por supuesto, pero... Carlos, y en esos nuevos líderes que vos avisorás o que podríamos sentarnos o pararnos sobre ellos como un cambio 2023, ¿tenés una oposición desarmada y débil hoy día porque no hay nadie que quiera hacerse cargo de ordenar esto o de atajar esto? No, yo diría, y con la sinceridad que tenemos, no solo con ustedes, sino públicamente, es porque todavía los que quieren hacerse cargo no están a la altura de las circunstancias de lo que estamos discutiendo. No es que no quieren. Vos ponés hoy un cartel acá, se necesita alguien que se quiera hacer cargo, vienen 100. No te confundas, ¿eh? ¿Sabes todos los que a la mañana se miran al espejo y quieren ser presidente? Lo que ocurre es que falta. No estoy descalificando a los que están. Estoy diciendo que a lo sumo están en el proceso de crecimiento de llegar y tiene que tener el timing justo. Cuando Macri se presenta ahora por los medios diciendo de lo que está arrepentido y de lo que haría diferente y que no tuvo el Congreso, pero que ahora lo haría igual aún con el Congreso adverso y que tal cosa y que tal otra, puede quedar muy bien en términos de autocrítica para depurarse él con la sociedad, pero ya es tarde. Entonces los timing tienen que llegar, porque si lo que Macri dice ahora cuando uno lo ve por televisión, lo hubiera dicho el 10 de diciembre del 2015, hubiera tenido un timing diferente. Totalmente. Yo escuché lo de la persona que preguntó en primer lugar y que contestó Rodolfo, y que parte de la trampa es que el presidente anterior no tuvo al Congreso. Argentina ha tenido problemas y ha tenido gobiernos que tenían el Congreso. Les aclaro que Menem y Kirchner tuvieron el Congreso a favor. Y sin embargo, en un proceso acumulativo estamos donde estamos. No es no tener el Congreso a favor un impedimento, mucho menos para un gobierno que llega, no para uno que al tercer año tiene que entrar en un programa de ajuste, con costos de la política. Igual yo diría, más vale que lo aprendan, lo aprendamos, porque el próximo Congreso no va a tener mayoría y porque la reforma de la Constitución del 94 que le sacó Alfonsín a Menem, Menem le sacó la reelección y Alfonsín le sacó un nuevo senador, pero atenúa, no elimina la supremacía peronista por el formato que tiene el sistema de elección de senadores en la Argentina, excepto volver al colegio electoral. Una más, y no te molesto, y vamos a dar, seguramente vamos a ir dando ya un cierre. ¿O no? Si jugáramos al si pudiera me gustaría y volviéramos a febrero del 2020, y la pandemia no existe y nada de esto existe, ¿estaríamos muchísimo mejor? ¿Es gran parte la pandemia? Mirá, te lo voy a contestar con lo que decíamos en ese entonces. Y te voy a empezar por la respuesta. Sí.
y no es una visión oficialista. La pandemia ha sido un evento internacional muy duro. A. B. El gobierno anterior, dentro de todas sus macanas, terminó con un programa de ajuste que generaba lo que nosotros llamábamos colchoncitos, para emitir un poco, para gastar un poco, colchón cambiario y demás. Y nuestra proyección era que este gobierno venía inicialmente con un programita peronista, decíamos, diferenciador de lo que ocurrió, y que estaba el horno para bollos para aflojar un poquito. Y hubiera sido suficiente eso, más la historia de la democracia, para ganar con comodidad la elección de término medio. Probablemente hubiera sido nocivo en términos de entusiasmar a la ruta venezolana. Pero para el que no entiende y dice, hoy de todo no tengo ninguno, si no hubiera pandemia tendría los dos, dice, estaríamos mejor. Ok. Bueno. Muy bien. Okay. Gracias primero que nada. Osvaldo, a todos por supuesto, gracias. No, por favor, no, gracias una vez más. Gracias a todos por la participación, por las preguntas ahí. Y gracias, Carlos. Y gracias, Rodolfo, ahí, por la presentación siempre muy buena, excelente, yo diría. Y nos vemos pronto. Ojalá, ojalá, físicamente en algún lado. Podemos ir planificando en algún lado que cumpla el protocolo y sea al aire libre y demás. A ver si la gente de logística del banco se pone las pilas, lo armamos. ¿No tienen Sí, perfecto. Una parrillita ahí en el banco, Osvaldo? Vamos a ordenar esto, ¿eh? Puede ser una feijoada. Una feijoada, feijoada. La terraza, una feijoada. Hay un poco de viento en el piso 29-30 en la terraza. Debe estar un poco en la ventoso. primavera. Yo quiero esa croquetita de pescado que hacen allá y los langostinos empanados. En el Nordeste. Borsa va a venir. En el Nordeste, para preparar para nosotros. Podemos terminar con unas caipirinhas. En el Nordeste. Y yo en lugar de hacerlo en la terraza, quisiera hacerlo en el Nordeste. Cuando sea. Perfecto. Y por supuesto, con caipirinha, con caipirinha, nosotros vamos a resolver todos los problemas de Argentina y de Brasil. Con la mejor callaza brasileña que haya. Sí. Después de la quinta caipirinha, seguramente vamos a tener inclusive una solución a todos los problemas. Respuestas optimistas. Gracias. Chao. Gracias, un lujo tenerlos.